El día fue una locura total. Pero la noche se convirtió en un momento de profunda intimidad y emoción que jamás olvidaré. Inició de la misma manera que cualquier otra reunión. Un evento del tipo al que todos hemos asistido en múltiples ocasiones. Mi hermana Sid había planeado una pequeña celebración para su hijo menor, Dylan, quien recientemente había alcanzado la mayoría de edad. La casa rebosaba de conversaciones animadas, risas contagiosas y el suave tintineo de los cubiertos mientras los invitados se servían generosas rebanadas de pastel y reabastecían sus copas. Dylan, que siempre había sido un chico reservado, había crecido en estatura y confianza durante el último año, revelando un encanto inesperado. La atmósfera vibrante envolvía el lugar, los asistentes intercambiaban palabras y sonrisas, mientras Dylan se movía entre ellos, agradeciendo con calidez cada regalo recibido. Mi compañero de vida, Greg, se encontraba en la sala, con mi cuñado disfrutando de cervezas y conversando sobre el fútbol. Yo me deslizaba hacia la cocina en busca de un instante de paz. El espacio culinario se erguía como un sagrado refugio en aquel hogar. Siempre me había fascinado. Las amplias ventanas permitían que la luz del sol se filtrara, creando una atmósfera cálida y acogedora en el espacio. Me dediqué a mis tareas, mientras lavaba algunos platos que se habían acumulado. El zumbido de las conversaciones y risas se atenuaba contra las paredes. Al secarme las manos y observar el entorno, de repente, escuché pasos. Tras de mí. Hola. Tía Jules. Al darme la vuelta, me encontré con Dylan, que estaba de pie en la puerta, luciendo una sonrisa que parecía casi tímida. Oh. Dylan. ¿Cómo te encuentras? El cumpleañero, con una sonrisa traviesa, me dio un suave golpe en el brazo mientras se acercaba, riéndose y apoyándose en el mostrador a mi lado. Estoy bien, es un poco abrumador. La verdad. Supongo que no estoy acostumbrada a tanta atención. Noté que había algo distinto en él entonces. Sus ojos. La forma en que se detenían un poco más de lo habitual. O tal vez era la manera en que se acercaba más de lo normal. Aunque achacaba ese pensamiento a que simplemente había madurado más de lo que recordaba. Conversamos de manera informal durante unos minutos sobre sus proyectos. Ahora que había concluido la escuela secundaria, su empleo estival en la cafetería local y sus aspiraciones para la universidad en otoño. Había una tensión latente en el ambiente. Quizás era solo mi imaginación. Pero había algo extraño, aún así. Decidí ignorarlo sin darle demasiada importancia. Entonces, cuando estábamos a punto de regresar a la sala, Dylan cambió de postura, su voz adquiriendo un matiz más suave. Tía Jules. Necesito compartir algo contigo, me he detenido. Había algo en su voz que me hizo detenerme y observarlo con atención. Realmente observarlo. Sus ojos no eran los de un chico tímido que había visto crecer, eran intensos. Casi desbordantes. Dylan. Con ese gesto de pasar la mano por su cabello. Evocaba recuerdos de cuando era pequeño y se ponía nervioso antes de pedir algo importante. Como un juguete. Quedarse despierto hasta tarde entre semana era un secreto que había estado guardando para mí. Mismo por un tiempo. No sé con quién más hablarlo. Dijo bajando la mirada. Evitando mi mirada. Mi estómago se retorció un poco de preocupación. Pero traté de mantener un tono ligero. Dylan. Tienes la palabra. Conmigo. Lo que sea. Ya ves. Asintió. Pero no habló de inmediato, por un momento. Pareció que estaba luchando por encontrar las palabras adecuadas. Entonces levantó la vista y la seriedad en su expresión hizo que mi corazón se acelerara. Querida tía Jules. Eres tú. Me quedé paralizada, sin comprender lo que intentaba expresar al inicio. Se acercó un poco más. Su voz suave. Casi un susurro. Y confesó que había estado enamorado de mí. Durante un tiempo. No supe cómo decírselo. Pero ya no podía mantenerlo en secreto. El suelo vibró bajo mis pies. Mi respiración se detuvo en mi garganta y todos los sonidos del otro cuarto se desvanecieron en un zumbido apagado.
Esto no estaba sucediendo, Dylan. Mi sobrino. El niño al que había cuidado. Ayudado con sus tareas y visto crecer. Estaba de pie frente a mí. Confesándome que estaba enamorado de mí. Dylan. Finalmente logré pronunciar con mi voz temblorosa. No sabes lo que estás diciendo. Sin embargo, él no retrocedió, sus ojos se mantuvieron fijos en los míos. Rebosantes de una sinceridad que me aterrorizaba y confundía a la vez. Exactamente lo que estoy diciendo. Tía Jules. He estado reflexionando mucho sobre esto, no quería que las cosas se volvieran incómodas. Pero no podía seguir en silencio, he sentido esto durante un tiempo. No logré articular palabra, mis pensamientos se precipitaban. Mientras intentaba asimilar sus palabras. Buscaba una manera de responder. Esto no era real. No podía ser real. Sacudí la cabeza. Retrocedí un paso y coloqué el mostrador entre Dylan. Esto no era bueno. Parece que hay algo de confusión. Soy tu tía. Por Dios. Sé cómo suena. Dijo su voz suave. Pero insistente, sin embargo. Ya no soy un niño. A mis 18 años. Tengo claro lo que deseo, la intensidad de su mirada. La manera en que se expresaba. Me dejó inquieta. Esto no era un simple enamoramiento pasajero que desaparecería, lo decía en serio. Pero no podía permitir que continuara. Tenía que detener esto antes de que fuera más allá. Tienes que entender que comencé a luchar por encontrar las palabras correctas. Esto está mal, eres familia, eres como un hijo para mí. Es momento de soltar esto. No se movió, en cambio. Bajó la mirada. Su expresión se ensombreció de dolor y, por un momento, sentí un nudo en el pecho. Pero esto no era sobre mí, se trataba de tener algo. Que jamás debió iniciar. Pero incluso al pronunciar esas palabras era consciente de que esto no había llegado a su fin. Imaginé que al decirle a Dylan que lo dejara todo llegaría a su fin. Pensé que se tomaría unos días para aclarar sus pensamientos. Darse cuenta de que solo era una emoción pasajera y que volveríamos a la normalidad. Sin embargo, me equivoqué, no había terminado en absoluto. Los días siguientes fueron extraños. Dylan no apareció tanto como solía hacerlo. Siempre habíamos sido cercanos, incluso después de crecer. Pasaba por casa para cenar o me llamaba si necesitaba un consejo. Pero después de aquella conversación en la cocina, se desvaneció. Y su ausencia dejó un vacío palpable. Era extraño, aún así. Creí que era lo más adecuado. Quizás sentía vergüenza. O tal vez necesitaba tiempo para procesar lo que había ocurrido. Eso pensé. Que el tiempo le permitiría entender sus emociones. Pero una noche mi teléfono vibró, era un mensaje de texto de Diane. Podríamos tener una conversación. Por favor. Me quedé frente a la pantalla. El corazón latiendo con fuerza en el pecho. Una parte de mí deseaba ignorarlo. Pretender que nada había sucedido. Pero otra parte sentía la responsabilidad. Como si fuera su tía. De ayudar a him to overcome this situation. Después de todo, la familia no debe darle espalda en los momentos difíciles. Contra mi mejor juicio. Respondí, está bien. Ven mañana a las 7 de la tarde. El día siguiente transcurrió en un torbellino de nerviosismo. No logré enfocarme en mis tareas. Y al llegar a casa me vi caminando nerviosa de un lado a otro. Cuestionándome qué diría cuando él llegara. Greg. Ajeno a la tormenta que se desataba en mi mente. Había ido a casa de un amigo a ver un partido. Dejándome sola con mis pensamientos y, pronto, con Dylan. Justo a las 7 de la tarde sonó el timbre. Mi pulso se aceleró mientras me dirigía hacia la puerta. Esforzándome por mantener la calma. Esto era solo una conversación. Me recordó que era una oportunidad para aclarar las cosas y ayudar a Dylan a superar lo que fuera esto. Sin embargo, cuando abrí la puerta y lo vi allí de pie, algo se sintió diferente. No era el chico inseguro e incómodo con el que había hablado en la cocina, su postura era segura. Su mirada firme. Y había una intensidad en sus ojos que me hizo estremecer. Hola. Lo saludé. Mi voz temblorosa.
Hola, respondió, mientras su expresión se mantenía indescifrada. El ambiente era tenso. Y por un instante ambos se sintieron perdidos. Hasta que Dylan rompió el silencio. Tía Jules. He estado reflexionando sobre lo que mencionaste. Inició con un tono delicado. Pero firme. He intentado dejar atrás lo que siento. Como me dijiste. Pero no encuentro las palabras para interrumpir y expresar que esto es una locura. Sin embargo, levantó la mano suavemente, interrumpiéndome. Por favor. Solo escucha. Asentí a regañadientes. Aunque cada fibra de mi ser clamaba por poner fin a esta conversación antes de que se descontrolara. Sé que esto está mal. ¿Qué piensas? Me siento perdido. Pensando que esto es solo un momento pasajero. Pero en realidad no lo es. Sus ojos se mantenían firmes en los míos. Sin vacilar. He estado enamorado de ti durante tanto tiempo. No es un asunto que haya aparecido de la noche a la mañana. He reflexionado y he peleado. No puedo avanzar. A pesar de mis intentos. Mi corazón será solo por Dylan. Tienes 18 años, recién comienzas a experimentar estos sentimientos. Las cosas se transformarán. Como siempre sucede. Mientras ella movía la cabeza en señal de desaprobación. Con una expresión grave en su rostro. He dejado atrás la niñez. Tengo claro lo que deseo y no me escaparé solo porque las cosas se han vuelto complejas. Sus palabras me dejaron perpleja como siempre. Había mostrado una madurez sorprendente para su edad. Pero esta vez era distinto. Había una seriedad en su voz. Una convicción que me perturbó. Anticipaba que se encontrara en un estado de confusión e incertidumbre. Sin embargo, se mostraba sereno. Resuelto. Esto no es solo acerca de lo que deseas. Afirmé con una voz más decidida. Existen más cosas. En este juego. Ocupo el papel de tu tía. Somos parte de la misma familia. No es posible que esto ocurra. Sé que es complicado, respondió con voz serena. Pero no puedes decirme que no sientes algo también. Mi respiración se detuvo por un momento, me quedé paralizada. Sin saber cómo responder. Esa pausa. Esa pequeña vacilación. Fue suficiente para que Diane viera a través de mí. Estoy segura de que lo experimentas. Murmuró con dulzura. Mientras sus ojos me buscaban, lo observé en la cocina. Vacilaste. Entonces. Al igual que tú dudas en este momento. Me levanté de inmediato. Sintiendo la necesidad de alejarme de nosotros. Dylan. Esto es una locura. Eres mi sobrino, no podemos hacer esto. Pero en lugar de retroceder. Él también se levantó. Cerrando la distancia entre nosotros con pasos lentos y deliberados. Tía Jules. No quiero herirte ni hacer que esto sea incómodo. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Y sé que tú también lo sientes. Lo percibes. A pesar de tu resistencia. Reconócelo, mis manos vibraban mientras formamos un lazo inquebrantable. Sintiendo que la sala de estar se encogía a su alrededor. Dylan reflexionó, esto no va a suceder. Él extendió la mano. Rozando ligeramente mi brazo con los dedos. Y me quedé paralizada, había una suavidad en su toque. Una vulnerabilidad que hizo que me fuera imposible moverme. No te estoy pidiendo nada. Susurró. Solo necesitaba que lo supieras. Que lo entendieras. Por un largo y agonizante momento. Nos quedamos allí. Sin movernos. Con el silencio entre nosotros cargado de palabras no dichas. Y luego. Justo cuando pensé que la tensión iba a romperse. Dylan retrocedió. Lo lamento. Expresó con su voz. Apenas audible. No deseaba que te sintieras incómoda, simplemente no podía seguir guardando lo que sentía. En ese instante. No comprendía lo que sucedía en mi interior. Pero bajé la guardia y lo besé. Al reflexionar sobre ello. Me doy cuenta de que aún no logro determinar la razón exacta. Lo hice. Pero tengo la sensación de que fue porque finalmente reconoció que era algo compartido. Fue un breve beso antes de hacer una pausa.
Y luego se transformó en una erupción de sentimientos. Experimenté una sensación de bienestar. Y comprendí que él compartía ese mismo sentimiento. Sin embargo, de repente, me empujó en silencio. Se dio la vuelta y abandonó la casa, dejándome allí con el corazón latiendo con fuerza. Mis pensamientos en un torbellino. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de él resonó como un disparo. Y caí en el sofá, temblando. A pesar de mi deseo de creer que todo había llegado a su fin. En el fondo sabía que aún había más por venir. No podía evitar la sensación de que esto no había llegado a su fin. Incluso tras la partida de Dylan, el peso de sus palabras seguía flotando en el aire. Denso y cargado. Me acomodé en el sofá, dejando que el tiempo se desvaneciera mientras la conversación resonaba en mi mente. Una y otra vez. Con la esperanza de que, al reflexionar lo suficiente, pudiera encontrarle un sentido. Sin importar cuánto lo intentara. No lograba deshacer el enredo de emociones que se había formado en cada rincón de mi mente. En los días que siguieron, una sensación de rareza envolvió todo. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi estómago se hundía esperando otro mensaje de Dylan. Cada golpe en la puerta hacía que mi corazón se acelerara. Temía la posibilidad de que apareciera de nuevo. Pero una pequeña parte de mí, una que odiaba admitir que existía, casi lo esperaba. Greg percibió que había algo fuera de lugar. No solía ser de los que indagaban demasiado. Pero tras una semana observando mi distracción, distancia y nerviosismo, ya no pudo hacer caso omiso a la situación. Últimamente, has estado en silencio. Jules. Todo está en orden. Indagó una noche. Durante la cena. Intenté sonreír, prestando importancia a su inquietud. Me encuentro bien. Solo un poco. Agobiada por las responsabilidades laborales. Eso es todo lo que tengo que decir. Me observó durante un instante, frunciendo el ceño. Ligeramente fruncido. Pero no insistió. Una punzada de culpa me atravesó el pecho. Greg era un buen hombre. Y me encontraba atrapada en una situación que ni siquiera podía articular. Algo que no encajaba en nuestras vidas. Los días se transformaron en semanas. Y aunque Dylan no se comunicó de nuevo, su ausencia se sentía como una sombra acechando justo fuera de mi campo de visión. Las reuniones familiares se tornaron incómodas. Dylan se encontraba presente, como era de esperar. Sin embargo, apenas compartíamos más que unas pocas palabras. Cada mirada entre nosotros estaba impregnada de significado. Y no podía librarme de la sensación de que todos los demás también podían captar la atención. A pesar de que nadie pronunció palabra. Fue en una de estas reuniones cuando las circunstancias tomaron un rumbo inesperado. Nos encontrábamos en la casa de Claire una vez más. Esta vez para disfrutar de una barbacoa relajada de fin de semana. El clima se presentaba en su máxima expresión. Radiante y acompañado de una suave brisa. Para hacerlo más ameno, la gente se encontraba dispersa por el patio. Bebiendo, riendo y disfrutando del día. Greg estaba con mi cuñado. Como de costumbre. En medio de una acalorada discusión. Sobre deportes. Yo, en busca de un momento alejada de la multitud, había entrado a la cocina para buscar una bebida. Pensé que estaba sola. Pero al abrir la nevera y tomar una botella de agua, escuché la puerta crujir detrás de mí. Me di la vuelta, conteniendo el aliento al ver quién era, Dylan. Al principio, no dijo nada. Se quedó en la puerta, con una mirada que no podía descifrar. Por un instante consideré salir y hacer como si no lo hubiera notado. Pero mis pies se negaron a moverse, algo me ancló en ese sitio, esperando a que hablara. Y cuando lo hizo, su voz fue baja. Apenas un susurro. Tía Jules. Necesito hablar contigo. Mi corazón. Latía. Con fuerza. Pero me obligué a mantener la calma. Dylan. Ahora no es el momento. Hay personas afuera. Estoy consciente de ello. Pero esto no puede esperar, afirmó, adentrándose más en la habitación.
He intentado sostenerme. Distanciado. He intentado dejar atrás todo lo sucedido. Pero no logro hacerlo. Retrocede un poco. Sintiendo la superficie fría del mostrador presionando contra mi espalda. Dylan. Hablamos de esto. Lo que sientes. No es real. No es confusión. Interrumpió con voz firme e inquebrantable. Ha reflexionado sobre ello todos los días desde esa noche. Buscando la forma de avanzar. Pero nada parece dar resultado, sigo sintiéndome de la misma manera. Moví la cabeza con desdén. El pánico se apodera de mi pecho. Y esto se vuelve más complicado de lo que debería. Debes continuar. Adelante. Dylan. Esto no está bien. Se acercó. Acortando la distancia entre nosotros. Sus ojos. Llenos de intensidad. Ya no me importan. Solo necesito que entiendas que te amo. He sentido un profundo amor por ti durante tanto tiempo que ya no puedo ocultarlo. Tus palabras resonaron en mí, dejándome en un estado de shock. Era evidente que esto estaba mal en todos los aspectos. Pero la manera en que lo expresaste, con esa emoción tan intensa en tu voz, me hizo perder la claridad. Mis pensamientos se agolpaban en mi pecho, oprimido por la carga de todo lo que intentaba reprimir. Dylan. Por favor. Detente. Murmuré. Mi voz apenas un susurro. Un susurro, tienes que detener esto. Le dije que parara para evitar que me dejara llevar de nuevo. No puedo. Respondió con la voz igual de suave. No quiero hacerte daño. Pero no puedo detener lo que siento. Entonces extendió su mano, rozando suavemente la mía. Retrocedí, apartando mi mano. Pero el calor de su toque permaneció en mi piel, enviándome una oleada de confusión. Esto no estaba sucediendo. No. No podía estar sucediendo. No tienes que decir nada. Continuó acercándose aún más. Cerré los ojos tratando de bloquear el peso de sus palabras. Su cercanía. Los recuerdos que no quería reconocer. Dylan. Por favor. Pero incluso mientras lo decía sabía que esta conversación no iba a terminar como deseaba. Podía sentir la tensión en el aire tirándonos el uno hacia el otro. Y eso me aterraba. Y entonces, justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, el sonido de una puerta abriéndose resonó en la habitación, sobresaltándome. Música, y afuera asentí, forzando una sonrisa mientras tomaba la botella de agua del mostrador. Mis manos temblando ligeramente. Ahora salgo. Greg miró entre Dylan y yo, su sonrisa desvaneciéndose. La tensión en la habitación era palpable. Todo en orden aquí. Así es. Respondí. De manera apresurada. Casi sin darme cuenta. Solo estábamos conversando sobre la universidad y los proyectos de Dylan para el otoño. Greg dirigió su mirada hacia Dylan y luego hacia mí. Una chispa de duda brillando en sus ojos. Pero permaneció en silencio. De acuerdo. No hagas esperar a Claire. Asentí una vez más, sintiendo el peso de su mirada mientras se alejaba de la habitación. Dylan tampoco dijo nada, simplemente se quedó allí mirándome con una intensidad que me erizó la piel. Aunque una parte de mí no quería irse. But I could not. Decidí no quedarme ahí sin pronunciar otra palabra. Así que seguí a Agra al patio, esforzándome por apartar de mi mente todo lo sucedido. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que lo que había entre Jan y yo estaba lejos de concluir y que nuestra historia aún no había llegado a su fin. Los días siguientes transcurrieron en una bruma que apenas me permitía concentrarme en algo. Las palabras de Dylan resonaban en mi mente. Y cada vez que recordaba lo cerca que habíamos estado de algo que ni siquiera quería aceptar, una oleada de náuseas me invadía. Era evidente que debía poner fin a esta situación, estableciendo una línea clara que no pudiera ser cruzada de nuevo. Sin embargo, cada intento de encontrar las palabras adecuadas se me escapaba. Una noche, mientras yacía despierta en la cama junto a Greg, que dormía profundamente, la confusión me envolvía. Percibí el delicado murmullo de mi teléfono.
Miré el reloj. Ya pasada la medianoche. Y dudé por un instante. Tomé el teléfono, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. El mensaje era de Dylan: necesitamos hablar. No puedo seguir así. Mañana en tu casa a las 3 de la tarde, por favor. Observé la pantalla durante lo que pareció una eternidad. Atrapada entre el miedo y la responsabilidad. Sabía que no debía ir. Reencontrarme con él a solas solo traería más complicaciones y confusión. Pero al mismo tiempo era consciente de que si no hacía nada, esta situación no se resolvería. No podía ser ignorada para siempre con resignación. Redacté una respuesta adecuada al día siguiente. Justo antes de las 3 de la tarde. El timbre sonó y mis manos estaban sudorosas. Mi pulso se aceleraba mientras miraba por la ventana para descubrir quién era. Pero, por supuesto, ya lo sabía, era Dylan. Se veía tenso, con los hombros encorvados. Hola, dije suavemente. Hola, respondió mientras entraba de inmediato por un momento. Ninguno de los dos habló, el aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. El peso de todo lo que no habíamos expresado colgando pesadamente sobre nosotros. No puedo seguir así. Tía Jules, dijo finalmente. Dylan. Rompiendo el silencio, ya no puedo seguir pretendiendo que estoy bien. Que puedo avanzar y dejar atrás todo este dolor. Tratando de mantener mi voz firme. Dylan. Comprendo que esto es complicado para ti. Pero debemos encontrar la manera de seguir adelante. No podemos quedarnos aquí, no es saludable for any of us. Sacudió la cabeza. La frustración y el dolor brillando en sus ojos. No entiendes. No puedo simplemente. He intentado apagar mis sentimientos. Y no puedo. Y no creo que tú puedas tampoco. La mirada que no puede sostenerse ante la tuya. Soy tu tía Dylan. We are family. Lo que sientes no es algo que podamos simplemente representar, no se trata solo de nosotros, sino de todos los demás. También causarías un gran daño si cruzamos esa línea. Movió la cabeza. Entiendo que es un desafío, reconozco que no es lo correcto. Pero eso no me afecta. No puedo continuar engañándome a mí misma. La intensidad de sus palabras flotaba en el aire entre nosotros. Y una oleada de pánico subió por mi pecho. Debía hacerle entender que esto tenía que detenerse de una vez por todas. Nos sentamos en el sofá y continuamos la conversación. Dylan. Presta atención. Te lo digo. Al enfrentarlo. Tu importancia es clara. Te aprecio. Pero no de la forma en que anhelas. Debes soltarlo por tu propio bienestar. Me miró entonces, suavizando su expresión en la noche de la cocina. Dime que no sentiste nada y lo dejaré ir. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente bajo mis pies. Quería expresarlo. Ofrecer la respuesta que cerraría la puerta a todo este lío. Pero la verdad se atascó en mi garganta como una piedra. Había experimentado una sensación. Una que no podía describir. Una que me resistía a aceptar. Sin embargo, sabía que no podía permitir que esa realidad emergiera. Solo complicaría aún más la situación. Deseaba ocultar mis sentimientos. Pero antes de que pudiera detenerme, la verdad salió de mis labios. Compartí lo que realmente guardaba en mi corazón por él. Si soy sincera. Lo sentí. Dylan. Y murmuré con una voz apenas audible. Fue un error. Pero la emoción recorrió mi cuerpo. Su rostro se contrajo y por un instante creí que podría haber una discusión. Pero luego asintió lentamente. Sus ojos rebosantes de un profundo anhelo por revivir ese instante. Lo sentí. Y de repente, esa misma sensación me invadió. Era consciente de que tenía el control. Así que me incliné hacia él y tomé su rostro, lo observé una vez más, fui la que desató el drama. No pude contenerme esta vez, ninguno de los dos se contuvo. Y nos dejamos llevar mientras pasaba mi mano por su cabello. Sentí algo que nunca antes había experimentado, era tan emocionante. Tan incorrecto. Pero a la vez tan intenso. Y luego, antes de darme cuenta, fuimos mucho más allá de lo que ya habíamos hecho.
Fue un momento caótico. Y al recordar aquel instante, todo se convierte en un borrón para mí. Pero aún así, hay algo en mi interior que anhela regresar a ese momento. Mientras estábamos allí, recostados en el sofá, le expresé que había sido un gran error y que no podíamos contárselo a nadie. Él me confesó que estaba realmente enamorado y que deseaba más de esto. Pero le respondí que yo no mientras me vestía. Está bien. Susurró, si eso es lo que sientes. Se dio la vuelta. Y al caminar unos pasos hacia la ventana, pude ver la tensión en sus hombros. El peso de todo lo que había estado cargando. Intenté acercarme para ofrecerle consuelo. Sin embargo, era consciente de that it was not possible. Esto era algo que debía enfrentar en soledad tras un extenso silencio. Finalmente, hablé de nuevo con un tono suave y resignado. Seguiré adelante. Haré el intento. Aunque no tengo claro cuánto tiempo me llevará. Asentí con el corazón cargado de culpa y un atisbo de alivio. Lo lograrás. Dylan. Posees una gran fortaleza. Descubrirás a alguien que te ame como realmente mereces. Pero él no respondió, simplemente permaneció allí, contemplando el agua, sumido en sus propios pensamientos. Esperé un instante, sintiéndome insegura sobre qué más decir, antes de darme la vuelta para marcharme. Sin embargo, justo cuando comencé a caminar, lo escuché hablar de nuevo. Su voz apenas un susurro. Siempre te llevaré en mi corazón. Tía Jules. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Pero no me volví. No podía irme dejando a Dylan atrás en ese banco junto al estanque. Consciente de que ambos habíamos cambiado por esto de formas que ninguno de los dos comprendería.